Son las 8:34 y como hemos anunciado, está en los estudios de RPP el señor Martín de Acevedo, experto y consultor en temas municipales, que sabe con mucho detalle lo que se ha aprobado ayer y que puede darnos una idea de qué consecuencias tendrá eso en las elecciones que se vienen dentro de 11 meses. A ver, gracias a bienvenido. Buenos días, buenos días, amigos de Radio Programas y Radiovidentes. La preocupación aquí estriba en que la explicación de la congresista letona y su proyecto de ley aprobado ayer en el Pleno no especifica lo que felizmente interpreta el señor Tábara, con quien estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 103 dice que se pueden expedir leyes por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Okay. Ahí tenemos un primer principio que se estaría violando en la medida... ¿Nos lo explica? Sí, por favor. En la medida en que se privilegia a los partidos políticos y se deja al margen a las organizaciones políticas provinciales y distritales de naturaleza municipal, que ya han empezado, además, no obstante no estar convocado el proceso, a adquirir en 1.491 kits electorales que ha vendido la OMPE entre el año pasado y este año, por un lado. Y pero por todos otro lado, los que han adquirido ya tienen derecho. Es la interpretación feliz que tiene Tábara, porque aquí la excepción que esta norma de anoche precisa solamente habla de organizaciones políticas, es decir, partidos políticos, porque a los locales y distritales, a los provinciales y distritales le llaman movimientos políticos independientes. Así lo especifica la norma. Y ayer a las 6 de la tarde en este mismo medio, cuando Chema Salcedo le entrevistaba a Úrsula le decía, sí, en efecto, hay que desaparecerlos para fortalecer los partidos políticos y para evitar el caudillismo. Justamente Chema le hacía recordar que caudillismo hay en el Perú desde Nicolás de Piérola, y eso no va a permitir y evitar que eso ocurra, ¿no? Y lo hay en los partidos políticos. Ciertamente, ¿no? De modo que al final el tema es el siguiente: 1.851 provincias y distritos en el país no se sienten representados de esta forma y de este proceso electoral, que además empieza las reformas cuando ya el camino se echa a andar. Pero ¿cómo lo sabe usted? Depende de quiénes sean candidatos. Un movimiento era distinto a un partido. Se supone que un movimiento es una cosa más embrionaria, sin comités. Y vecinal. Y vecinal como las elecciones del 2018. Tal vez el ámbito más local debió dejarse como estaba, ¿no? O sea, que la gente de un distrito se organice y decida escoger a un vecino que los represente. Entiendo que en niveles más grandes, ¿no? No sé, gobiernos regionales, provinciales, incluso puede haber una necesidad de una visión nacional. ¿Qué ¿no? problema? Claro. El buen vecino, ¿no? Exacto. La más grande corrupción es a nivel distrital. Hay un problema con eso. Pero no garantizamos autoridades que estén sometidas a un cierto control de sus compañeros de fórmula. El mismo Sistema Nacional de Control que se aplica cuando alguien está en gestión pública, el mismo, para no postular... Aplica, pero la verdad es que no se aplica. Tenemos que hacer algo para dar autoridades políticas con más inserción en algo sólido. Eso no Porque ocurre. La realidad es que el que tiene más plata reúne a 3 o 4 vecinos, se lanzan, ganan y no se interesan en la gestión pública, sino que roban. Eso existe en nuestro país con mucha frecuencia. Me da pena decirlo, pero ¿cómo combatimos eso? Más bien la interpretación contraria, te diría que también ocurre. Ese sí representa a sus vecinos, ese sí está más cerca del vecino que el partido político que no tiene en verdad llegada, y que desde hace 25 años ellos mismos se han ocupado de dejar ese espacio y de no legitimarse, porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos 35 congresistas en Lima Metropolitana, somos 42 distritos. ¿Cuál es el congresista que a uno de nosotros 4 nos representa de verdad porque vive y salió de nuestro distrito? Por ejemplo, de San Borja, en mi caso. Ninguno. No hay circunscripción Pero tenemos regidores para eso, como usted, pues, señor. Claro, ¿Usted sí. quiere que los limeños se sienten representados por sus regidores o que los conocen? Tampoco, porque esa forma de elección no es por mire lista. En la casa vecina cuando la suya tiene techo de vidrio. Pero ojo que por lista. Lo que pasa es que la legislación electoral está mal y esta reforma no se llegó a hacer. Estos parches que se están haciendo cuando ya el proceso ha empezado está mal. Siempre se dijo, las listas para regiones y para municipalidades se presentan completas y cerradas, dice la ley. Ahora, hay que recordar que los movimientos regionales y los movimientos distritales se instauraron por la necesidad de mayor representatividad y descentralización también, ¿no? Y finalmente, porque se trata de elecciones vecinales y de elegir el buen vecino que en efecto tenga la representatividad, haya germinado desde el distrito y desde la provincia más lejana, a donde el partido político nunca llegó y nunca menos aún ha hecho democracia interna. Jamás. Ahora, pero ahí hay dos problemas. No está bien que un movimiento dure
lo que dura el periodo del alcalde, ¿no es cierto? Y que ahí desaparezca porque no se genera ningún sistema electoral, digamos, mínimamente eficiente. Pero por el otro lado es verdad que los partidos nacionales abandonaron de una manera pavorosa la representación regional y local. No sé si estamos pasando de un lado a otro que no necesariamente va a resolver el problema, ¿no? De ninguna manera, porque ahí tocas un tema. La reforma electoral ha debido ser integral. En efecto, los movimientos políticos locales, distritales y provinciales desaparecen después del proceso electoral, aun cuando haya ganado la elección. Así es. Aun cuando haya ganado la elección. Eso está mal. La reforma ha debido ser completa e integral y no partir de la premisa de que los partidos políticos no están fortalecidos, hay mucho caudillismo cuando se descentraliza y se desconcentra esto, cuando en verdad el tema va por otro lado. Y ojalá que la interpretación finalmente y la invocación al presidente de la República, porque esto va a estar cual. Tiene 3 articulitos, ha modificado y los está dejando fuera. Si la interpretación feliz es que en efecto aquellos 1.491 personas naturales o jurídicas que hayan adquirido el kit a nivel nacional puedan postular en buena hora, porque algunos inclusive ya han entregado firmas, ya están en la mitad del proceso, como el caso del señor Cornejo, o como el caso del señor Guzmán, que también estaría quedando fuera. Pero eso soluciona una elección. Eso es para esta elección que se viene, de ahí chao, ¿no? Por lo mismo es que precisamos que, habida cuenta que este proceso, ya se cumplieron plazos. El 6 de junio se cumplió el plazo para renunciar a los partidos políticos. El 6 de septiembre se han cumplido los plazos para tratar de ingresar al partido político de nuestra preferencia. Hay, por ejemplo, una abierta contradicción con la norma. Ya no puedo ingresar a un partido político el día de hoy. Lo que me queda es ir como independiente. ¿En el caso de provinciales grandes tipo el Callao? No hay un partido tampoco. ¿Cómo funcionaría? Ahí ha habido siempre movimientos independientes, ¿no? Pero el caso del Callao ya se vincula con el tema de la reelección indefinida, que ha degenerado también en la práctica y que debió ser parte de esta reforma electoral que no ha llegado finalmente. Solamente no va a haber reelección y se pretende debatir el tema para el próximo proceso. La preocupación municipalista en todo caso es... Ni siquiera está claro que no haya reelección. Hasta el 7 de enero vivimos todavía en suspenso, porque hay la tesis según la cual quienes postularon en el año 14 con reelección no pueden ser víctimas ahora de una restricción. Y en ese tema no se ha dirimido ese punto. Exacto. Y en ese tema lo que va a pasar es que yo, alcalde electo, me presento y voy a dejar en manos del Jurado Nacional de Elecciones que interprete si en efecto la norma me alcanzó antes o después de que yo ya era autoridad. Te puedes presentar por otro distrito. Eso sí. Eso sí, ¿no? Se habla, por ejemplo, que Alison se va a presentar por Asia. Se va a otra provincia, ¿no? Sí. Se va a otra provincia. Ese impedimento no existe. Pero no se supone que tiene que vivir ahí. O sea, se va a ir a vivir artificialmente para poder representar a personas con las que nunca ha vivido. ¿De qué buen vecino estamos hablando? Qué bueno, Patricia, porque ahí hay otra reforma pendiente. Se admite el domicilio múltiple, es decir, uno puede vivir en un sitio, trabajar en otro y finalmente parar parte del día en otro sitio. ¿Ya se admitió ya? No, sí, no, eso está en el Código Civil, en el artículo 35, eso no va a cambiar. Pero ¿cómo Curi lo inhabilitaron? No, porque Curi no logró demostrar cuando le cacharon por criatura los 2 años de realidad de arraigo. No debería haber obligación de que residas. Es cuestión tuya y del electorado, ¿no? Cierto. Y ojalá pues entonces la invocación al Pero Poder concepto del buen vecino que estamos invocando... Viene por ahí. Exacto. Pero en realidad raro, si tú ¿no? mañana quieres ser alcaldesa, no sé, tú lánzate. Pues. No está dentro de mis planes. Pero si te eligen... Pero ni siquiera me parece la representante de mi cuadra. Un peruano debería ser elegido. Pero como decía, a estas alturas no puedo ir a un partido político porque ya se cerró el tema el 6 de enero. ¿Qué consecuencias tendrá sobre las elecciones municipales en Lima? Estoy hablando de Lima metropolitana y los 43 distritos, la norma aprobada anoche. A ver, en Lima dejaría, si persiste esta interpretación, dejaría fuera aproximadamente a 400 movimientos independientes que han entregado firmas, están en proceso de recolección, han comprado el kit electoral con la legislación vigente y están en ese proceso que nuestro amigo Tábara lo interpreta bien a partir de la premisa y del principio de que la Constitución prohíbe la irretroactividad de la norma. Miguel Torres, que ha sido presidente de la comisión, nos dijo también que estaba claro que eso no afectaba a los que ya habían empezado su proceso. Exacto, ¿no? Pero eso debería estar plasmado aquí en esta norma, ¿no? Que no se ha hecho porque se ha hecho la excepción para las organizaciones políticas, no para los movimientos políticos distritales y provinciales. Martín de Acevedo, muchas gracias. Tenemos que esperar hasta el 7 de enero que se convocan las elecciones del 7 de octubre, es decir, hay 2 meses más donde podemos tener algunas sorpresas. Y 10 segundos nomás. Un saludo al trabajador municipal que este 5 de noviembre, como todos los años, es el Día del Trabajador Municipal.
municipal que en los 1.851 municipalidades del Perú son cientos de miles que en verdad hacen el 80% de la gestión municipal, diría yo. Naturalmente. Feliz día el domingo a los trabajadores municipales. El día domingo directamente a ellos. Muchas gracias, Martín Acevedo. Buenos días. Pausa y retomamos ampliación de noticias.